Hola, Dios te bendiga. El tema para hoy, vamos a hablar de algunos conceptos teológicos, los cuales debemos tener bien claros como cristianos, ya que el mundo cree una cosa y Dios otra. Como por ejemplo, la justificación, santificación, salvación, gracia, ser bueno. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre eterno, en este momento nos disponemos a abrir tu santa palabra. Pedimos tu autorización. Que el Espíritu Santo venga, tome dominio y control de nuestra mente, para que estos conceptos que vamos a estudiar, santificación, justificación, salvación, gracia, ser bueno, podamos colocarlo en el marco de tus pensamientos y no del mundo. Que nos dé sabiduría, entendimiento para poder comprender todos estos puntos que queremos estudiar en el día de hoy. También queremos pedirte por aquellas personas que van a compartir este mensaje, pero están pasando por alguna situación difícil, algún tipo de crisis, tribulación, angustia, dolor, sufrimiento. Tú conoces, Señor, la calamidad. Tú sabes, porque yo no sé quiénes son. Para mí son invisibles, pero tú sí sabes dónde vive su situación, la crisis por la cual están pasando, quizás problemas económicos, problemas de salud, problemas con vicios, problemas en el hogar, problemas con alguna enfermedad, con algún accidente, muerte, dolor. Tú sabes la tribulación y estas personas necesitan que tú te manifiestes poderosamente en la vida de ellos. Hazlo, Señor, para que puedan entender que tenemos un Dios todopoderoso y que se preocupa por los problemas de sus hijos. Sabemos, Señor, que estos problemas, esta situación, el enemigo la envía para destruir y perder. Úsalos tú para edificar, madurar el fruto y salvar a esta gente maravillosa, que de verdad, pues tú moriste por ellos y termina de hacer la obra que viniste a realizar. Nos ponemos en tus manos. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 19. Versículos 16 en adelante. Y allí vamos entonces a colocar el marco para estudiar los conceptos que habíamos dicho. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, Marcos 10, dice que es el joven rico, un joven que era rico. Dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amar a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que o es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta es la historia
del joven rico. Fíjese que la Biblia no lo identifica con un nombre, tampoco dice el lugar, se supone que es Perea, que esta historia la contó Cristo en Perea. Y siempre habla de un personaje, Josué, hijo de Nun. O sea, siempre lo identifica con el padre, la familia. Pero aquí no, aquí Dios contó esta historia, Jesús la contó e identificó al personaje simplemente como el joven rico. Quizás Jesús no está tan interesado en el personaje, no está tan interesado quién es, cómo se llama, dónde vive, quiénes son sus familias, sus padres. Lo que Jesús quiere es que le prestemos atención a la historia, al contenido, al principio que Dios nos quiere enseñar. Y este personaje, la Biblia lo identifica como un joven, además rico y religioso. Era un principal de una iglesia. La primera lección que queremos enseñar es que, fíjese bien, ser joven, rico, guardar los mandamientos, ser miembro de una iglesia, no te garantiza ni la salvación ni la paz, la alegría, la felicidad plena. Porque si ser rico, joven y guardar los mandamientos trajeran paz y felicidad plena a tu vida, este personaje nunca se hubiese acercado a Jesús porque no necesitaría nada. Todo estaría cubierto en su vida. Ya no le haría falta Jesús, no le haría falta salvación, no le haría falta nada espiritual, porque lo espiritual la iglesia lo llena, lo físico la juventud y las riquezas. Hay gente que dice, si tuviese dinero fuera feliz. Si tuviese dinero tuviera paz, felicidad plena. Fíjate, este personaje no solamente tenía dinero, era joven. Hay gente que es rica y no es joven. Y hay gente que es joven y no es rica. Este tenía esas dos cualidades que tanto codicia el mundo. Ahora, no es malo tener dinero ni ser joven. No hay nada de malo. Lo malo es que vas a hacer tú con la juventud y con el dinero. Ahí es donde está el problema. Porque si vas a explotar tu juventud y el dinero en vicios, en placeres, en destruirte, en destruir a tu familia, acabar todo, para que a la final digas que hice con mi vida, que construí y deteriores todo, eso en vez de ser una bendición te sirva de maldición, no vale. Mira, hay gente rica que a la final de su vida, a la final dice, yo no sé, algo me falta, algo me faltó, no entendí, no disfruté lo que tenía, se me fue la vida, ya llegó la vejez, llegó la hora mala de mi vida y no disfruté nada, viví una vida desesperada. Me creía que en el dinero estaba la felicidad, me hundí en el alcohol, en los vicios, en los placeres, en la promiscuidad, no hice nada, solo lo que tenía era dinero, pero no tenía paz. Y eso lo entiende solamente aquellas personas que han logrado triunfar, han logrado fama, poder, han tenido todo lo que han querido, han ido a los lugares de este mundo y eso no llenó el espacio. Al igual, esto le pasaba al joven rico. ¿Sabe por qué es eso? Porque Dios, para llamar a la humanidad, el hombre es un ser íntegro. Tiene la parte física, la parte mental y tiene la parte espiritual. Estos tres elementos, para que el hombre sea totalmente feliz, tienen que estar full, lleno. Y si algo falta, siempre va a haber como un llamado,
va a haber, y generalmente el hombre no tiene problemas con su cuerpo ni con la mente, siempre es con el espíritu. Y el hombre trata de llenar esa parte espiritual con la iglesia. Mire, la iglesia no te salva, la iglesia, ya vamos a hablar de eso. Si la iglesia salvara y llenara el joven rico, repito, no buscará a Cristo. De manera, pues, fíjate que hay una interrelación, existe un eslogan: mente sana, cuerpo sano, mente sana, haz deporte, cuida el cuerpo, cuida la mente, pero también tienes que llenar el espíritu. Si no llenas el espíritu como el joven rico, siempre va a estar un vacío en tu corazón. Ese es el llamado. Lo que pasa es que muchos mueren, sienten que le hace falta algo, sienten un vacío en su corazón, sienten que le deben algo a alguien y no tienen deudas, se sienten solo o sola en medio de una gran multitud. ¿Sabes lo triste? Que tú te sientas solo o sola en medio de una gran multitud, que tengas una familia numerosa, muchas amigas, amigos, estés rodeado de vecinos, seas cordial, esa persona sanguínea, y te sientas solo. Esa es una soledad terrible. Pero eso es el llamado que Dios usa, ese es el Espíritu Santo llamándote a lo espiritual. Eso solamente lo llena Cristo. Cristo dejó eso para que esa es la voz del Espíritu Santo. Aquellas personas, por ejemplo, yo fui uno. Yo le hice caso a esa voz. ¿Qué pasó? Porque me siento que muchas veces en la noche no puedo dormir. Y yo nada, sin problema, no tengo problema de ningún tipo. Es que no está cubierto lo espiritual. Y yo quiero invitarte a que le entregues tu vida a Cristo. Búscalo y verás cómo se resuelven tus problemas normales, como ese vacío en tu corazón, esa parte que te sientes sola o solo. Y eso es lo que le ocurría al joven rico, que la riqueza, la juventud, la iglesia, el guardar los mandamientos no llenaba, algo le faltaba, y fue a la persona correcta, a Jesús. Y Marcos 10 dice que él se arrodilló, él fue de una manera reverente, una manera correcta. Y se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Pero antes de hacerle una pregunta, le dio un título, le dijo: Maestro bueno. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús no aceptó el título de bueno? ¿Acaso Jesús no era bueno? No sanó enfermos, paralíticos, no devolvió la vista a los ciegos, no ayudó a las personas, les alimentó. ¿Acaso Jesús no era bueno? ¿Qué necesitamos comprender en cuanto al concepto de bueno? ¿Qué es ser bueno? ¿Por qué Jesús no asumió ese título? En el mundo, las personas creen que ser bueno es aquella persona que se porta bien. O sea, asocian el ser bueno con buenas cosas, buenas acciones. No hace nada malo. Igual, ¿qué es ser justo? ¿Qué es ser santo? Las personas asocian ser santo con aquel individuo, el hombre o mujer que no hace nada, que todo lo hace bueno. Al contrario, aparte de que no hace nada malo, hace cosas buenas y hasta milagros. Ese es el concepto del mundo. Y fíjese bien, quiero contar una historia. Esta es la experiencia y eso queremos ver si ser bueno es. Vamos a ver que ser bueno va más allá de hacer cosas buenas. Ser justo. Dice, esta es la experiencia de un niño llamado Ricardito. Era aproximadamente de 7 años, inquieto, como todo niño de esa edad. En un solo día, había roto la ventana del vecino con una pelota, había hecho caer una rama sobre el carro de su papá, hundiéndole y rayando el capot.
derramó el refresco en el sofá nuevo, rompió la lámpara de cristal persiguiendo al gato para meterlo en la lavadora. Su mamá, en desesperación, le gritó, le dijo: Ricardo, ¿por qué no puedes ser bueno? Entonces el niño, llorando, le preguntó: mami, si rompo una cosa menos mañana, ¿seré más bueno? Y la mamá no supo qué decir. ¿Qué es ser bueno? ¿Es no ser tan malo como era antes? Ser bueno tiene que ver con personalidad. ¿Eres bueno solo cuando no hago cosas malas? ¿Qué tan bueno tengo que ser para no ser malo? ¿O qué tan malo tengo que ser para no ser bueno? ¿Quién sabe lo que es ser bueno? Decimos que una comida es buena en nuestra opinión. Sí, me gusta, pero es posible que no sea buena para otro. Digo que un partido es bueno mientras gane el equipo preferido. Pero si no gana, entonces digo que el partido está malo, pero para otros está muy bueno. Es muy difícil definir el concepto de bueno. Como dije, es muy difícil definir el concepto de bueno. Hoy en día algunas personas piensan que ser bueno es algo relativo y significa ser aceptable. Pero para Dios, ¿qué concepto tiene Dios? Para Dios es un concepto absoluto. No es solo eso, sino la bondad para... Fíjate bien, ¿por qué Dios era bueno? Jesús no se dejó tomar el título de bueno. ¿Por qué dijo, mi bueno es mi Padre? Sino que la bondad de Dios... La bondad es una virtud disponible, es una parte de la naturaleza de un Dios soberano. Dios es amor, su naturaleza es amor. Por lo tanto, en Dios no puede haber odio, venganza, no puede, porque no deja. Entonces Dios también es bueno, es benigno, es el ser. Dios está compuesto, su naturaleza es ser. Cuando tú eres, haces. Entonces, el ser no es hacer. Ahora, yo puedo, si soy, hago, pero puedo hacer sin ser. Yo puedo hacer cosas buenas y no soy bueno. Bien, entonces lo que se está discutiendo aquí es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, bondad. Ser bueno es un fruto del Espíritu. Y eso es lo que hay que entender. Bueno o bondad significa útil, rectitud de corazón, una actitud de ayuda a otros. Es una disposición permanente de hacer el bien de manera amable, generosa, sin ningún interés. Hay respeto por el prójimo y se preocupa por la vida, su situación de cada uno de las personas que nos rodean. Si alguien necesita ayuda, el bondadoso va y lo socorre, lo hace sin ofender, sin cobrar, sin ningún interés. No es sino simplemente el carácter disponible hacia la persona. Es personalidad, energía. Hay sonrisa, hay confianza, hay alegría, hay gozo. Hay felicidad plena cuando se hace el bien, cuando se socorre al prójimo. Es natural. El cariño por las personas. Ahora pregunto, ¿por qué debemos ser buenos? Porque Dios es la fuente de la bondad. Ninguno es bueno, dijo Jesús, sino Dios. Así le dijo Cristo al joven rico, es su naturaleza, amor. Si Dios es bueno y nosotros somos sus hijos, el fruto natural de la bondad se manifestará en la vida de sus hijos. Quiere decir que si nosotros somos hijos de Dios,
tenemos que manifestar lo que Él hizo. Tenemos que también ser buenos. La persona que diga que es bueno y no ama a su prójimo, que es bueno, Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, debes ser lo que yo, el que está con Cristo no peca. De manera pues que la comunión con Dios, si Dios es justo, bondadoso y santo, si estoy con Dios, seré justo, bondadoso y santo. Esto quiere decir que ser bueno nada tiene que ver, ser bueno, ser bondadoso, nada tiene que ver con hacer, sino con el ser, el ser. Bien, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 3, capítulo 6. Justo no hay ni uno, todos hemos pecado. ¿Y cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, aún así, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos su bondad. No para ser bueno. El propósito de Dios no es ser bueno. No hacer solamente cosas buenas. O sea, si yo solamente, por ejemplo, si desde el punto de vista humano basta hacer acciones buenas para ser bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Bíblicamente ser bueno es un fruto que le da Dios a sus hijos. Entonces, si yo tengo el concepto, fíjate el engaño de Satanás, Si yo tengo el concepto que ser bueno es hacer cosas buenas, entonces en vez de vivir una vida de relación, de experiencia, de entrega, de santificación con Dios, en vez de hacer eso, en vez de mirar la vida verdadera, yo me voy y me enfoco a la vida falsa, que es esforzarme, herirme, sangrarme por hacer cosas buenas. Y en todo el día me preocupo, pienso en hacer cosas buenas para que Dios me vea bueno, para ser bueno, para ganarme el cielo, para que la gente me admire. Hay egoísmo cuando el ser humano, nosotros nacemos en pecado, nacemos malos. Y yo, ¿cómo voy a hacer? Voy a ser del ser o hacer lo bueno si soy malo. David dijo en el Salmo 51, versículo 5, en pecado he sido formado. ¿De dónde sale mi naturaleza? Ya lo hemos explicado. Mi naturaleza pecaminosa es un defecto de fábrica de nacimiento. Están los cromosomas en el ADN. ¿De dónde? Bueno, viene del pecado de un ángel llamado Lucifer, Ezequiel 28, Isaías 14, que en el cielo quiso ser Dios. Dios lo creó con riqueza, sabiduría, hermosura, músico, y misteriosamente el cargo más elevado lo tenía él. Nadie envidiaba a Lucifer. Cada quien asumía su responsabilidad en el cielo y todo estaba en perfecta armonía. Por eso es que Dios dio su ley, Éxodo 20, es para poner orden en el universo. Este ángel decidió codiciar, violar el 10º mandamiento, Éxodo 20, versículo 17, codició el trono de Dios, mató, chismeó, se violó esa ley. Éxodo 20, Juan 8, 44 dice que el pecado de Satanás fue que era un asesino, mentiroso. Mateo 4 pidió que lo adoraran y codició el trono de Dios. Éxodo 20, cuatro mandamientos. Y Dios lo condenó por esa ley y él la tenía que conocer, porque Dios no va a juzgar a una persona si previamente no existe la ley. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Quiere decir que para que exista pecado, primero hay una ley y después la transgresión es el pecado. Por lo tanto, Pablo dice en Romanos 4:15 y Romanos 5:12 al 15 que si no hay ley no se puede culpar de pecado. Quiere decir que si Satanás peca desde el principio, tiene que haber una ley desde el principio que fue conocida y violada por Lucifer para convertirlo en pecador. Y él no quiso arrepentimiento, él no quiso perdón. Dios tenía un plan para salvarlo, un plan como tuvo con la humanidad, que entregó a su hijo, quizás en el cielo algo hubiese hecho para perdonarlo, pero él no quiso. Y que él violó esa ley, Éxodo 20, esa ley eterna. Juan 8:44, Ezequiel 28, y fue expulsado. Pero cuando fue expulsado del cielo a la tierra, Apocalipsis 12,
5 en adelante, cuando fue expulsado, ya no fue expulsado Lucifer, sino Satanás. O sea, el carácter de este querubín cambió, ¿para qué? Lleno de codicia, egoísmo, envidia, soberbia, venganza, odio, resentimiento, todas esas cosas malas. Y luego ahora encuentra a Adán y Eva recién creados, Génesis 1 y 2. Todo era perfecto, Dios lo creó a Adán y Eva lo creó inmortal, tenía una familia, una ayuda idónea, tenía una casa, la que la labrasa, que era el jardín del Edén, todo por gracia. Y es lo que quiere explicar, ¿qué es la gracia? La gracia es el regalo de Dios. Dios le regaló a Adán y Eva la inmortalidad, le regaló la pareja, le regaló el jardín del Edén. No era porque se portaban bien, es un regalo, nadie se lo pidió a Dios, le salió de su corazón y Dios se lo dio. Y ellos entonces no se conformaron y querían entrar en una dimensión mayor como el de ser Dios. Igual el pecado de Lucifer en Génesis 3, 1 al 6, aunque en Génesis 2 Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman morirán. Infelizmente ellos usaron la libertad porque Dios dio la ley, Romanos 3:20, porque Dios le dio libertad a sus criaturas en el universo, los ángeles, y para poder enseñarle, para que las criaturas pudieran ejercer el libre albedrío, Dios tenía que darle evidentemente 2 caminos. Y ahí le dio Romanos 3:20 por medio de la ley. Es el conocimiento del bien y del mal. Y escoge el bien. Yo te enseñé el bien, pero puedes decidir. Yo te enseñé la verdad. Dios es verdad. Dios no inventó el mal. La verdad, la mentira es lo contrario a la verdad. O sea, el mal es lo contrario al bien. Y Dios le enseñó el bien solamente con la posibilidad de que también pudieran escoger llevarle la contraria a Dios. Entonces Dios le enseñó a Lucifer, Éxodo 20, a no matar, él mató. A no mentir, él mintió. A no codiciar, él codició. Pero Dios no inventó eso. Él transgredió por su decisión. Y fue condenado por esa ley. Cuidado, esa ley no está abolida. Y el sábado es el día de reposo. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Está en el mismo convenio. Los sábados abolidos es el acta de los decretos. Colosenses 2, 3 al 17 son los sábados ceremoniales que Dios después dio otra ley ceremonial que cuando Cristo vino Él la quitó. Y en Levítico 23 tiene también 7 sábados anuales. Ya esa historia ya puedes leer, escuchar otros videos en mi canal de YouTube RG con Cristo y ahí está bien explicado. Vamos a seguir. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Ahora Lucifer engaña a Eva y le dice, come que no morirás, te harás Dios. Y ella codició, Éxodo 20, versículo 17, codició ser Dios. Igual Pablo dice en Romanos 7:7, yo no sabía que codiciar era pecado hasta que fui a la ley. Ya estaba en la dispensación de la gracia, había ley, Éxodo 20. Y Santiago 2, 10 al 11, el que transgrede un mandamiento de la ley de Dios se hace culpable de todo, porque el que dijo no matarás, dijo no cometerás adulterio. ¿Qué ley está viendo Santiago? La misma que Pablo, la misma que violó Lucifer, la misma que violó Eva. Codiciar, no matar, Éxodo 20, no adulterar. Y Eva codició y comió. Y ahí entró el pecado. O sea, ahora ella perdió la gracia de inmortal. Pasó a un ser mortal, perdió el jardín del Edén, fue echado del jardín del Edén, perdió todo. Y en Génesis 4 nosotros vemos que Adán y Eva procrearon hijos, 2, Caín y Abel, solamente habían 4 personas. Adán y Eva estaban allí arrepentidos, no habían hecho nada malo, no se rebelaron como Caín. Y ahora fíjate bien, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Quién le enseñó a Caín enojarse, envidia? ¿Quién le enseñó matar? Porque nacemos malos. Ese es el resultado del pecado. El pecado no es matar, robar. Ese es el fruto del pecado. ¿Y de dónde viene matar, robar? De adentro. El hombre no aprende el mal. Nosotros nacemos con el mal. Y esa es una ventaja que tiene Satanás sobre Cristo, que ya traemos naturaleza pecaminosa.
como resultado del pecado, una herencia. Desde que nacemos, y por eso es que cuando tú tienes un niño, tienes que ayudarlo a vencer esos males que están dentro de la persona. Entonces nosotros nacemos malos y por lo tanto hacemos cosas malas. Entonces, así tú te portes bien, tú no vas a ser bueno, tu ser no va a ser bueno. Porque el único bueno es Dios y el único que te va a dar la bondad es Dios. Es un fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5. Por lo tanto, es un regalo de Dios. Es Dios quien te lo da. Ni que te portes bien, ni que hagas cosas buenas. Hay gente que hace cosas buenas. Ayuda a las abuelitas a cruzar la calle. ¿Pero por qué la ayuda? Uno, porque la abuela tiene dinero y necesito que me preste. Otros la ayudan para cuando esté viejito me ayuden a mí. Otros la ayudan para ganarse el cielo. O sea, lo que los motiva es la intención egoísta para mí de ganarme el cielo. Esa es la conducta egoísta, codiciosa que trae el ser humano. Y puede esforzarse todo lo que quiera para portarse bien y nunca será bueno. Por dentro está lleno de hueso y de muerte, sepulcros blanqueados. Jesús se lo dijo. Por fuera tratas de portarte bien, pero por dentro estás lleno de hueso y de muerte. Estás sin amor, sin espíritu. No soy yo quien hace eso, no es el resultado, no eres, el ser es el que tiene que. Entonces, ¿cómo tú siendo bueno vas a ser malo? Ni que hágalo. Bueno, Jeremías 13:23, ¿puede el etíope cambiar su piel? No puede. ¿Puede el leopardo cambiar su mancha? Tampoco puede. Entonces, ¿cómo tú siendo malo te vas a esforzar a ser bueno? No vas a poder. Y Jesús llama eso en Isaías 64:6, trapo de inmundicia, trapo de menstruación, suciedad. Tus buenas obras, tu esfuerzo humano, lo que tú hagas para hacer cosas buenas, eso no te hace bueno. Eso lo que hace es vomitar a Dios, le produce náusea. Y esto quiere decir pues entonces que para yo poder hacer lo bueno, tengo que primero ser bueno. Y quien me va a ayudar a ser bueno es un fruto del Espíritu, es el Espíritu Santo. Es la relación con Dios. Dios es benigno, bueno, es el autor y consumador de la fe, amor, gozo, paz, benignidad. Y fíjese, lo encontramos en la historia del centurión romano, en Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Él nunca estaba interesado en fe, nunca. Pero resulta que cuando Cristo venía a Capernaum, los soldados, él mandaba unos soldados para que lo vigilaran. Ellos le entregaban todos los días el informe, lo que Jesús dijo, lo que dijo, a quienes sanó, cómo sanó, qué predicó. Y el centurión, para entregar su informe, tenía que leer la palabra de Dios, tenía que leer los dichos de Cristo. Y como la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, lo alcanzó la fe. Cuando la necesitó, cuando su criado enfermó, ya la medicina romana no lo podía sanar y restaba la oportunidad de Dios. Y él ejerció la fe y dijo: Señor, mi criado está paralítico, sánalo. Bueno, yo voy a tu casa. No necesito que entres en mi casa. Tú dices la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué dijo Cristo? No he hallado tanta fe en Israel. La busqué en Pedro, en Juan, en Santiago, no estaba en María, no estaba. La encontró en este centurión romano, que él leía la palabra de Dios no con el interés de tener fe, no con el interés de nada, sino simplemente. Pero Dios lo que promete lo cumple. Y por eso es que digo. Entonces, cuando tú oigas la palabra de Dios, cuando vivas una vida de relación, de entrega, Juan 15, 1 al 10, el que permanece en mí, dice Cristo, y yo en él, como los pámpanos permanecen en la vid, llevará mucho fruto. O sea, que Dios no te mandó a portarte bien, porque no puede. Dios te mandó, tu lucha, tu pelea, es por permanecer en Cristo. Entonces hay que buscar, sería otro tema, de cómo nos relacionamos con Cristo, para ser buenos, bondadosos. De manera pues que la justicia, ser justo no es hacer cosas buenas. Fíjate bien, cuando la gente le pregunta, ¿qué es un cristiano? ¿Qué responden las personas? El cristiano hace lo que es correcto porque es cristiano. Nunca, ¿bien?
¿Por qué el cristiano? Fíjate, el cristiano hace lo bueno, es verdad, pero no con el fin de ser cristiano. El cristiano hace lo bueno porque como tiene una vida de relación con Cristo, ahora hace lo bueno. No para ser cristiano, sino por ser que un cristiano, es un seguidor de Cristo. Es una persona que vive una vida de relación con Cristo. Y cuando yo me relaciono con Él, entra la justicia. Y eso está en la salvación en el santuario. El pecador entra en el atrio con su corderito. Ahí está la justificación por la fe. Yo soy justificado por la fe sin las obras de la ley. El ser bueno no me hace justo. Es Cristo quien me hace justo. Es Cristo, no es la ley, no es la ley. ¿Qué es ser santo? Ser santo es aquella persona que no peca, que vive una vida con una aureola, es un ángel por allí haciendo milagros. No, ese no es el concepto bíblico. ¿Qué es ser santo? En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios bendijo y santificó el día sábado. Dios declaró santo, sagrado el sábado. Entonces, quien aquí hace santo a una persona, a un individuo, es Dios. ¿Y cuándo? Cuando la persona se aparta para Dios. Cuando la persona se aparta totalmente del mundo, de lo que daña, las cosas que dañan la vida espiritual, y a la vez se entrega a una vida de relación, de comunión, de entrega, de experiencia con Cristo, el 100%, allí Dios lo declara santo, porque ser santo es apartado para Dios. Apártalo para Dios, uso sagrado. Si mi vida es de uso sagrado para Dios, entonces, por supuesto, si yo estoy santificado, si ya Dios me declara santo, con el hecho de estar consagrado al Señor, me impregnará la bondad, amor, justicia y el ser todo tendrá bondad, justicia y hará cosas buenas, ayudará a su prójimo, perdonará a sus enemigos, amará a sus enemigos, ayudará a todos, sean buenos, sean malos, no importa lo que me hagan, perdonará. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo, estoy santificado en Cristo. Y el que está con Cristo no peca. Y el que está con Cristo tiene el fruto del Espíritu. Bien, entonces por eso, de manera pues que la sociedad cree que un hombre porque no hace lo malo, entonces ya es bueno. No, bien, entonces nosotros hacemos el mal porque nacemos. Y no es el esfuerzo humano quien te va a ayudar a ser bueno para hacer lo bueno. Entonces, eso es lo que Dios, por eso es que Jesús dijo, porque Jesús no aceptó el título, Cristo no aceptó el título, porque para el joven rico, simplemente Jesús era un maestro. Bueno, yo te pregunto, ¿qué significa Jesús para ti? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en el Evangelio de San Mateo, Él le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo para la gente? ¿Quién soy yo? Bueno, unos dicen que eres la reencarnación de Juan el Bautista, otros que eres Jeremías porque lloras, otros que eres hijo de José, un carpintero de Galilea. Y después le pregunta, ¿y para ustedes quién soy? Dice Pedro, tú eres el Dios, el Hijo de Dios. Bien ha dicho, pero eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, dependiendo de lo que Cristo sea para mí, así se hará la santificación, así se hará el ser. Si para mí Cristo es un maestro de Galilea, como lo dijo un buen maestro, como el joven rico, bueno, un buen maestro de la cátedra, tremendo profesor, tremendo educador, te enseña, pero hasta ahí. Pero un educador, si tienes un cáncer, o como el centurión romano, si tu hijo enferma, si tu criado enferma y ya los médicos te dicen que va a morir, que está hundido en la muerte, en las drogas, y nadie lo puede salvar, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, ni la medicina, no lo pueden salvar, te queda, es la oportunidad de Dios. Pero si para ti Jesús es simplemente un maestro bueno, morirá tu hijo, morirá tu criado. Tus hijos seguirán en las drogas porque un maestro no te puede hacer el milagro que tú necesitas.
Si para ti es un carpintero de Galilea, Cristo, bueno, ¿qué te puede hacer un carpintero? Una mesa para comer, bonita, pero a lo mejor tienes la mesa con la mejor madera, con el mejor acabado, y no puedes comer en paz, no tienes alegría en tu vida. Te puede hacer un buen juego de cuarto, tremendo, con su mesa de noche, su closet, todo bonito, pero a lo mejor en las noches necesitas pastillas para dormir, no puedes dormir, las preocupaciones, la angustia, el sufrimiento, la agonía. ¿Cómo vas a curar eso? ¿Cómo te lo va a curar un carpintero, hijo de José? Pero si para ti Jesús es Dios, entonces vas a decir a Cristo a la hora cuando tengas un problema: no necesito que entres en mi casa, tu palabra tiene poder, tú hiciste todo de la nada, hágase la luz, se hizo la luz, hágase el firmamento, hágase las plantas, y con el de la nada tú lo hiciste. También tienes el poder para recrear, para retransformar, para reconstruir vidas enfermas, rotas. Y por eso Jesús no dejó colocar el título. Y ahora Él le hace una pregunta interesante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y eso es lo que necesitamos, otro concepto, entender: la gracia, la salvación. Muchas personas creen y predican que para ser salvo hay que portarse bien, hay que hacer obras, hay que guardar los mandamientos. Y fíjate que aunque es por la gracia, Efesios 2, 8 al 10, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo que te dan sin merecer. Es un regalo. Ahora, ¿cuál es la gracia para Dios? La salvación, no, porque la salvación costó la vida de Dios. Pagó el precio. Lo que ocurre es que la salvación tiene dos etapas. Y nosotros nos quedamos en la del ladrón en la cruz. Lucas capítulo 23. Nos quedamos allí. Pero hay otra etapa. La primera etapa es la salvación, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. O sea, la gracia es Cristo. Y para yo ser salvo necesito aceptar la gracia que es Cristo. En la anterioridad la aceptaban a través del cordero, animal, por la ley. Entonces, pero hoy es Cristo. Entonces, si yo acepto la gracia que es Cristo, ya yo soy salvo por la gracia. Dios me regala, me inscribe en el libro de la vida como el ladrón en la cruz. Soy salvo por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:20, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero cuando Dios me salva para buenas obras. No para seguir bebiendo, emborrachándome, matando, robando. ¿Y quién determina eso? La ley, Éxodo 20. Luego que yo soy salvo, ahora Dios me da el camino de la ley. El camino de la no mates, no robes, acuérdate del sábado, no hagas imágenes, no adulteres, no codicies, para salvarme. No, ya yo soy salvo, pero me da el camino para poner orden en mi vida, para relacionarme, escoger el bien entre el bien y el mal. Éxodo 20. Y pone el querer como el hacer para amar a mi prójimo, amar a mis enemigos, amar a todos, ayudar, el ser bondadoso, bueno, amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Porque la salvación lo hace para buenas obras. Es un convenio, es un combo. Y ahí está. Entonces yo la guardo por amor, porque la gracia transforma. Y es la segunda etapa del evangelio, que no lo vivió el joven rico porque murió. El ladrón en la cruz porque murió. Entonces la gente solamente se queda en la primera etapa. La salvación, y es verdad, la salvación. Si yo acepto a Cristo como mi Salvador y muero, yo me salvo. Pero ¿y si no muero? Entonces la fe sin obra es muerta. Soy salvo en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, guarda mis mandamientos. ¿Por qué le dijo eso y no le manifestó: cree en mí, serás salvo, tú y tu casa? Hechos 16, 30 al 31. Porque le hubiese cerrado las puertas. Porque Jesús fue rechazado por esto. Entonces Jesús lo llevó a lo conocido: a tú guardas los mandamientos para salvarte, te crees descendiente de Abraham.
pero vas a terminar en el infierno como el rico y Lázaro, si no sales de tu estado. Entonces, ¿cuáles? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le señaló Éxodo 20. No le dijo circuncídate, no le dijo sacrifica un cordero, guarda la Pascua. No le señaló el acta de los decretos Levítico 23 que está abolido. Le señaló la ley eterna, la que violó Lucifer. Fíjate, como parte de la salvación. Y en Maestro de la Ley le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, es lo mismo. En la misma pregunta tendría la misma respuesta. Entonces, eso lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Porque la gente cree que yo tengo que hacer algo para ganar la salvación. No entienden la gracia, que es un regalo, pero la gracia transforma, la salvación. Eso es lo que muchos no comprenden. Se queda en pura salvación sin obras, sin ley. Ya Cristo clavó en la cruz la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, eso es un engaño de Satanás. Si tú violas un mandamiento de eso, vas a ser culpable por mucho que aceptes a Cristo. Si tú no llevas tus pecados, no. Los únicos pecados que serán perdonados y limpiados por la sangre de Cristo son los arrepentidos y apartados. O sea, los que se confiesan y se pide ayuda. Señor, no solamente perdóname, sino ayúdame a no cometerlos más. O sea, si tanto se habla de pecado, tiene que haber una ley. Y entonces yo guardo eso. Entonces, ¿ahora qué va a hacer Cristo? Le va a decir, si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. O sea, ¿qué le hacía caer al joven rico? El amor al dinero. Él no hizo ese dinero porque era ladrón, su esfuerzo, porque era honesto. Bueno, ahora vende todo lo que tiene. O sea, lo que te está faltando es que tú amas más el dinero que a mí. Tú estás imbuido en tu dinero y no tienes. Tú amas es al dinero. Tu Dios es el dinero. Córtalo. Dios no quería que fuese pobre ni que vendiera todo. No, mira, haz algo con eso. Pero haz algo con eso. Si no puedes, entonces sácalo, vende todo, regálalo y dáselo a los pobres. Entonces él no pagó el precio. Él no amaba a su prójimo de tal manera para quedarse pobre. Y se fue. ¿Y Jesús qué dijo? No es que todos los ricos se van a salvar, ni todos los pobres todos los ricos se van a perder y todos los pobres se van a salvar, sino que es difícil. Abraham era rico, Job era rico, Lot era rico y se salvaron. No es eso, sino dependiendo de tu actitud. Él se fue. Entonces, por eso es que dijo, es difícil, no imposible, que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Qué es eso? Que es más fácil que el camello entre por el ojo de una aguja. Recuerda que Jerusalén fue amurallada y para entrar había que hacerlo por las puertas, pero a las 6 de la tarde la cerraban por seguridad. Y ellos hicieron una puerta pequeña que apenas cabía un hombre. Un gordo difícilmente entraba y se le llamaba a esa puerta el ojo de la aguja. Y entonces los camellos no podían entrar cuando una persona tenía que dejarlo afuera y ellos pasar por allí. Y eso que era más fácil que un camello entrara por esa puerta, que era imposible que un rico entrara al reino de Dios. Y quiero terminar haciéndote un llamado, que le entregues tu vida a Cristo. ¿Quieres ser bueno? ¿Quieres ser bondadoso? Tener fe, paz, alegría, felicidad. Entrégale tu vida a Cristo y vive una vida de relación con Él. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por este mensaje. Ya entendimos, gracias porque el Espíritu Santo obró en la vida de cada uno de nosotros. Ya entendimos que hacer cosas buenas no me hace bueno, que es el ser que debe ser, es el ser que necesita transformación para hacer lo bueno. El cambio tiene que ser de adentro. Tú tienes que, a través del nuevo nacimiento, el nacer del Espíritu, para ser bueno. Y al ser bueno, hago cosas buenas, pero ya no las hago yo, las estás haciendo tú viviendo en mí, Cristo viviendo en mí.
O sea que para hacer lo bueno, tengo que ser bueno, y para ser bueno, tengo que vivir una vida de relación contigo, porque tú eres el que cambia el carácter, el que cambia ese carácter heredado y adquirido, el que cambia la naturaleza por la cual heredé, la transforma a través de un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento, ese crecer en el Espíritu, es que me hace hacer cosas buenas, perdonar a mis enemigos, y es el que hace las buenas obras en mí. Eres tú, Señor, quien las hace en mi corazón. Es un cambio, una metamorfosis que sucede dentro de mi corazón, pero eso sucede en la segunda parte del Evangelio. Después que soy salvo, yo tengo que relacionarme contigo, y al relacionarme contigo me relaciono con la justicia. Ahí tú me haces justo, me haces santo, me santificas, me otorgas y confirmas la salvación. Gracias por escuchar nuestras oraciones, gracias por tu amor, y ayúdame a obedecerte por el único camino, Señor. Tú has dicho que en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 5, tú mandaste a Moisés a quitar la sandalia de sus pies, porque el lugar que pisaba era tierra santa. Pero eso no era ninguna tierra santa en el sentido de que era un desierto, una tierra donde eran lagartijos, donde había aridez, no había agua, no había nada, no había solamente pobreza, pero estabas tú. Y cuando tú conviertes ese lugar inhóspito, seco, en un lugar de santidad. Lo mismo, Señor, si tú estás dentro de nosotros, si moramos dentro, quitamos la sandalia de tus pies, porque eres santo. Santo, tú lo declaras santo. Eres tú, no son mis obras, no son mis acciones, es el apartarme para ti. Dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, 1 Corintios 3, 17, Efesios 1, 4, a los santos que están en Corinto. Pero ¿quién era en Corinto si se acostaban con las madrastras? La cena del Señor la tomaban indignamente, porque a esa gente no era porque hacía milagros, sino eran gente consagrada 100% al Señor. Y la declaración es solamente Dios quien hace eso. Lo ponemos en tus manos. Gracias por aclarar los conceptos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén.